llenos de regocijo, con expectativas, pero con la promesa de que el Señor va a impresionarnos a través de tu santa palabra. El sermón lo he titulado, Dios mío, ayúdame en la inseguridad. ¿Es usted o no es usted? ¿Está actuando detrás de una máscara? ¿De una manera falsa como es usted? ¿Está cansado de actuar por satisfacer a las demás personas, a su familia, miembros de iglesia, el mundo en general? ¿O le gustaría ser un individuo auténtico, exitoso por lo que usted se considera que es y no por el juicio de los demás, de la sociedad? A raíz de esto, de estas presiones sociales o de esa falsedad en nuestro comportamiento por la emoción de inseguridad, vamos a hablar no de la inseguridad de las calles, de los atracadores, sino vamos a hablar de la inseguridad en el contexto personal y sobre todo cuando no estamos fortalecidos espiritualmente. El Señor quiere que nosotros nos aceptemos como somos, que nos agrademos a nosotros mismos con lo que Él nos ha dado y en tercera instancia que podamos manejar nuestras debilidades. No somos individuos perfectos, tenemos debilidades de carácter, debilidades en la salud, debilidades en el conocimiento, debilidades entre comillas en la suficiencia económica, etcétera. ¿Quién de nosotros no ha padecido alguna inseguridad a lo largo de la vida? Todos indudablemente hemos manifestado, unos más manifiestamente inseguridad que otros. Pero entonces, antes de ir adelante, vamos a definir qué es seguridad, para poder entonces hacer la contraparte de qué es inseguridad. La seguridad es la confianza absoluta, total, que tengo en mí mismo, o en otras personas, o en las cosas, o en las instituciones. Eso es la seguridad. Es el no tener temor a que haya un riesgo de amenazas, ¿sí? Miedos a cosas externas que me puedan vulnerar, peligros, amenazas, etcétera. Eso es la seguridad. Pero entonces, ¿qué es la inseguridad? La inseguridad emocional, ¿qué es? La inseguridad emocional es la percepción de que hay riesgos, ¿sí? Entonces se traduce como nerviosismo, timidez, ¿sí? O el no proceder adecuadamente como yo quiero. Y generalmente es una posición arbitraria, o sea, la asumo yo en mi modo de pensar o porque alguien o algunos me dijeron y me dejo convencer. Entonces, esa percepción de vulnerabilidad, de riesgo, es la inseguridad emocional. ¿Desde cuándo se forja la seguridad emocional? Desde el vientre materno. Se han hecho estudios científicos donde los niños perciben la frecuencia cardíaca de la mamá, el ritmo, el tono, la frecuencia de latidos del corazón de la mamá, el timbre, y por eso generalmente cuando un niño nace, cualquiera no lo puede consolar, sino la madre que lo coge y lo arrulla, y él al escuchar y percibir el latido, entre comillas, cardíaco de la mamá, el adecuado timbre, la frecuencia cardíaca, etcétera, las características que él conoce de su mamá, se calma. Eso le genera seguridad. Entonces, desde el vientre materno el niño percibe si la mamá está estresada, si está angustiada, si está feliz, etcétera. Cuando el niño hace, las 3 primeras horas son las fundamentales en la vida emocional de un individuo. Cuando se empieza a establecer los vínculos, y lo ideal es que antes de las 3 horas, un bebé sea cargado piel a piel en el regazo, donde cualquier parte del cuerpo, pero que esté piel a piel, ya sea por la mamá o el papá, como la medida de evitar un estrés de separación.
Y ese vínculo inmediato que debe ocurrir las 3 primeras horas es la que va a garantizar que un individuo tenga optimismo, fe, esperanza. Porque de una vez interpreta que estando en un ambiente seguro, del cual es extraído el útero, entra en un estado de estrés, de ruidos, de ambientes, de luces, de voces, etcétera. Y si no tiene ese vínculo que le garantice esa tranquilidad, entonces empieza a desarrollar conflictos. Y desde esos, la inseguridad emocional. Y hasta los 18 meses es que el niño va madurando esa parte de conflicto, resuelto o no resuelto, según las necesidades afectivas, de alimento, de caricia, etcétera. Y entonces esos son momentos especiales en los cuales el individuo va a tener garantía de seguridad emocional o inseguridad emocional. Y entonces cuando el individuo desarrolla la inseguridad emocional, que le ocurre a la mayoría, entonces se puede manifestar de dos aspectos. O puede ser tímido, paranoico, o se aísla, o la contraparte es narcisista, arrogante, exultante, como un mecanismo de defensa de la inseguridad. Como el diablo es astuto, la Biblia nos dice que desde cuándo es mentiroso el diablo. Desde el principio, ¿no? En Juan 8:44 dice que el diablo es mentiroso, homicida y es desde el principio. Él pretende que nosotros no tengamos aceptación, no nos, digamos, tengamos gusto de nosotros mismos y por ende tampoco andemos contentos con las debilidades que tenemos. Y él, a través de las personas o a través de nuestros pensamientos y nuestras palabras, pretende que nosotros sigamos manejando esa inseguridad emocional. Entonces, lo que pretendemos con el sermón, teniendo en consideración, para darle un contexto bíblico de que todos somos vulnerables emocionalmente y el enemigo gozarnos para darnos inseguridad emocional, 1 Corintios 10:12 dice, el que cree estar firme, mire que qué. Entonces todos somos vulnerables. Y entonces en esa vulnerabilidad es que el enemigo pretende gozarnos y que nosotros nos rechacemos por culpa de esa debilidad que hizo que cayera. Y entonces nosotros nos autocondenemos o que nos condenen los demás. Sin embargo, vamos a leer Hebreos 4:16. ¿Cuál es el antídoto de la inseguridad emocional? ¿Cuál creen que usted es el antídoto? Dijimos que seguridad es confianza. Entonces el antídoto de la inseguridad emocional es confiar. El verdadero fundamento, el verdadero sustento de la fe no es el confiar. No es el creer, es el confiar. Muchos creemos pero no confiamos. Entonces, el fundamento, el antídoto para la inseguridad emocional es la confianza. ¿Qué dice Hebreos 4:16? La palabra del Señor dice, acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces tenemos que acudir confiadamente al Señor para que nos dé un oportuno socorro. ¿Y quién es ese oportuno socorro que nos ayuda en nuestras debilidades? Vámonos a la palabra del Señor, vámonos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, ¿cuál es la herramienta que el Señor nos da para esa inseguridad que manifestamos a través de nuestras aparentes debilidades? El Espíritu Santo. Y no me canso aquí de repetir siempre que diariamente hay que pedir el bautismo del Espíritu Santo para tener ese poder que ejerce en nosotros crecimiento en Cristo a través de la fructificación y a través del manejo adecuado de las emociones.
como un colofón, si no entendemos quiénes somos en Cristo, llegaremos a ser personas inseguras. Usted no vale por lo que tiene, usted no vale por lo que hace, usted no vale por lo que estudió. Usted vale es porque Cristo lo redimió en la cruz. Y eso no, ¿cuál precio tienen? El precio de la vida y la sangre de Cristo, el sufrimiento. Nada supera eso, entonces somos muy valiosos. Una manera de poder ir manejando nuestra inseguridad emocional, teniendo en consideración que usted es valioso, es por lo que Dios hizo por usted, no por la categorización de lo que usted se cree o digan los demás. La inseguridad puede ser superada, es una gran noticia. Ya vimos que la herramienta es el Espíritu Santo que nos ayuda, pero superar esa inseguridad emocional exige ¿qué? Tiempo, exige esfuerzo, exige ¿qué? Sacrificios, exige ¿qué? Circunstancias, a veces de persecuciones o de perder cosas. ¿Y hasta cuándo entonces nosotros podemos mantener esa inseguridad emocional de la cual el enemigo nos está atacando constantemente? Hasta que este cuerpo se vista ¿de qué? De inmortalidad, pero que lo pecaminoso sea cambiado por lo puro y santo. Entonces vamos a tener un conflicto de inseguridad emocional durante todo el tiempo del trasegar en esta tierra, si no echamos mano del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso la exhortación diaria del bautismo del Espíritu, no dejéis apagar el Espíritu, nos exhorta el Señor en 1 Tesalonicenses 5:19, no dejemos apagar el Espíritu, porque esa es la contra. Entonces, como hay poder para superar en el tránsito de esta tierra la inseguridad emocional, vamos a ver unas herramientas que podemos utilizar. No es aplicable a todos, pero cada uno va a extractar de cada consejo para irlo aplicando en nuestra vida. La primera recomendación para sobrellevar la inseguridad emocional es eliminar lo negativo. ¿Ustedes han estado al lado de personas, entre comillas, negativas? ¿Sí? Que todo le ven la tragedia, que todo es como que no, como que nada de eso, nada le ven de positivo, sino todo es negativo. ¿Qué opinan ustedes de esas personas? ¿Las frecuentan o las evitan? Como dice la Biblia, a los tales evita, le dice el Señor Pablo a Timoteo. Generalmente la persona negativa tiende a ser aislada y a perder entonces sociabilidad. Y si esa persona es negativa, probablemente tiene una inseguridad emocional en el fondo. Y ya vimos que uno de los factores de respuesta del inseguro emocional es el aislamiento. Y si nosotros, de una manera consciente o inconsciente, lo evitamos, terminamos de favorecerle su aislamiento. ¿Les gustaría que si ustedes tienen un comportamiento negativo, alguien se lo hiciera saber? ¿Les gustaría? ¿Qué dicen? ¿O les da pena decirle al verdadero amigo? Eso pasa como la halitosis. Uno tiene amigos con mal aliento y le provocaría decirle, pero no es capaz. ¿Sí? Pero el verdadero amigo toma el coraje y se pone 10 segundos rojo, pero le dice. Así pasa con los negativos. Tenemos que llenarnos con sabiduría, con inteligencia, con prudencia, actuando en justicia para de una manera sabia y oportuna redarguirlos, hacerles una reprensión de que el carácter negativo que manifiestan, no solamente a través de las palabras, sino a través de los gestos, ¿no? Ustedes recuerden que el lenguaje es más gestual que verbal. Entonces hay que, dentro de la primera estrategia de eliminar lo negativo, es primero, a veces uno tiene que, como uno a veces no se, tiene su propio ego, su propio yo, cree que lo que está haciendo bien, no tenemos la humildad de decirle a alguien, oiga, si me puede hacer una observación, si estoy actuando de esta manera o algo.
El humilde es diferente del inseguro social, en que el humilde reconoce sus debilidades, pero confía en que a pesar de esas debilidades sale adelante, el inseguro no. Entonces tenemos la humildad de poder decirle a nuestros amigos: tengo rasgos negativos, para que usted me asesore o me colabore o me dé unas indicaciones. ¿Y por qué de esto? Esto no es porque sí. La Biblia dice, vamos al libro de Génesis capítulo 8, versículo 21. Y es que en los seres naturales hay una tendencia natural a pensar negativamente. Dice en Génesis 8:21: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Aquí juventud quiere decir desde que tiene, entre comillas, razonamiento. O sea, desde infantes, 3, 4 años. ¿Ustedes han visto niños egoístas? Ya tienen un comportamiento negativo. Lo podemos corroborar fuera de eso, de que empieza desde la juventud, pero actúa a través de la vida. Regresémonos ahí a Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, desde la juventud tenemos pensamientos negativos, y de continuo ¿a qué? Al mal, porque heredamos la genética del mentiroso, del homicida desde el comienzo. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, por eso es que con más necesidad tenemos el que combate esa inclinación natural, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Si nosotros no logramos controlar adecuadamente esa inclinación a través del pensamiento o de lo forzado que nos sintamos por los demás, tenemos un problema. En Proverbios 23, 7 dice la palabra: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si yo pienso cosas negativas, cosas malas, ¿cómo voy a proceder? ¿Cómo pienso? Entonces, si actúo mal y me enjuicia mi propia conciencia, me enjuicia mi familia o me enjuicia la iglesia o la sociedad, pues me veo más vulnerabilizado emocionalmente. Y entonces tenemos que mirar, si tenemos que eliminar lo malo, tenemos que empezar, entonces, ¿por qué? Por definir lo bueno. Entonces, la segunda estrategia, habiendo identificado con petición al Señor, con la ayuda de mis hermanos o de los ministros, de los asesores, de los ancianos, de toda la persona que está involucrada en mi formación espiritual y consolación espiritual, de que estoy actuando en forma negativa, estoy utilizando lo que no conviene. Entonces, la segunda estrategia es, habiendo eliminado lo malo, es reconocer y fortalecer lo bueno, lo positivo, lo optimista. Vámonos al libro de Filemón, capítulo 1, versículo 6. Filemón es una carta breve en el Nuevo Testamento. Está antes del libro de Hebreos. Filemón 1:6 dice: oro para que seas activo en compartir tu fe, para que tengas pleno conocimiento de todo el bien que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Estamos conscientes de todo el bien que tenemos en nosotros por Cristo Jesús?
Cuando escucho personas que empiezan a meditar a lo largo de su vida cuáles bendiciones ha objetivizado, ha percibido el Señor y le dan sustento bíblico, fortalecen sobremanera su fe. Entonces es buscar en su interior qué bueno, qué positivo tiene usted de lo que Dios le ha dado a través de Cristo en su vida, la escriba, la anote y le dé un contexto bíblico, y eso es una herramienta poderosísima de fe, para la fe y consolidar la fe, porque es real, no es virtual. Ejemplo, 1 Corintios 2:16 dice, 1 Corintios 2:16 dice, porque tenemos la mente ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Esa es una cosa bastante positiva, bastante buena, claro que sí. Y eso es algo que usted tiene que anotar, porque el crecer en Cristo es una herramienta poderosa para consolidarme y poder vencer la inseguridad emocional. Una cosa positiva. Usted está a veces inseguro porque no puedo atender el llamado al ministerio de la iglesia porque no estoy preparado. Y entonces, esa parte negativa de rechazo, vamos a ver más adelante en una estrategia del uso de los dones, usted rechaza una herramienta que Dios le dio. La rechaza porque no se siente consolidado en el conocimiento y el desarrollo de ese talento, de ese don. Sin embargo, algo positivo es que la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 6, 45, que todos seremos ¿qué? Juan 6, 45. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados ¿por quién? Por Dios. Eso es una parte positiva que yo tengo que tener en consideración. El Señor, si me ha elegido, me da la capacidad de ser desarrollado en el ministerio, ejecutar adecuadamente el don que me ha dado. Algo positivo que tengo que tener en mi mente es que Dios me aprobó primero y luego me creó. No me creó para luego aprobarme. ¿Recuerdan la lectura de Jeremías 1, 4? Desde antes el Señor lo había separado, santificado. No es que Él me creó para luego aprobarme. Eso es algo que me da fortaleza espiritual. Si Dios me aprobó desde antes de crearme, ¿por qué entonces le voy a tener en consideración los hombres para desaprobarme? Entonces tengo que analizar ese contexto de que cuando yo tomo en consideración las opiniones de los hombres, les doy más poder a ellos que a lo que el Señor ha hecho en mí. Porque Dios me aprobó, me creó, me santificó, y yo estoy teniendo más en cuenta que los individuos me desaprueben. Parte de lo positivo. ¿Ustedes oran? La oración es una herramienta poderosísima, la oración del justo puede mucho. Y hay un pasaje donde, dadas las condiciones de la seguridad mundial y el estado de algunos países, hay una cosa que es positiva en el contexto de que a través de la oración somos agradables al Señor. Vámonos al libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 3. 1 al 3. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Ante todo,
insto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. ¿Solo por los justos? ¿Solo por los santificados? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, los gobernantes, para que vivamos en quietud y paz con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Es bueno y agradable. Una cosa positiva cuando yo oro es que si tengo la moral para orar, ¿no? Porque hay dos elementos esenciales para usted elevar una petición que sea agradable a Dios. Número uno, ser obediente en la ley de Dios. Y número dos, hacer lo que agrada a Dios. O sea, el testimonio de Jesús, su obediencia, su dedicación, su manifestación de fruto del Espíritu. Algo positivo y que a algunos les va a sorprender. Somos colaboradores de Dios en su causa, en su obra. Somos colaboradores. Dios, siendo tan omnipotente, omnisapiente, nos necesita, entre comillas. Vamos a darle contexto bíblico, porque todo lo que digamos aquí no es para sorprendernos ni asombrarnos, sino darle la verdad. Vámonos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores con Dios y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios sois. ¿Les parece maravilloso que ustedes puedan ser colaboradores del Señor? Démosle otro contexto, vámonos a 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Y esto me lo aprendí de un chico aquí en la iglesia, un sardino como de 13 años, que él mismo solito ahorró para darle la cena a los ancianitos, y él dijo aquí: yo quería ayudarle a Dios, y eso me impresionó, y tuve que buscar en la Biblia, y sí tenía contexto bíblico. El niño de 13 años solito dijo: yo quiero ayudarle a Dios, y él solo le dio la cena a los abuelitos, y me dio una enseñanza. ¿Qué dice 2 Corintios 6, 1? Así, siendo colaboradores con Dios, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Otro aspecto positivo que debemos tener en cuenta como herramienta para vencer la inseguridad emocional: ¿a quiénes escogió el Señor para avergonzar a los sabios? ¿A quiénes enseñó para avergonzar a los fuertes? ¿Escogió a los mejores, a los más sabios, a los más de billete, a los más ricos? No, vamos a leerlo. Eso es una parte positiva, porque yo, estando consciente de mis debilidades, el Señor me elige y me capacita y me sostiene. Vámonos al libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 28. Hermanos, pensad lo que erais cuando fuisteis llamados. No erais muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, nada de rango, ni abolengo, ni alcurnia. Antes, lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, alguna cosa positiva es que dentro de mis debilidades, dentro de mi incapacidad física, dentro de mi incapacidad económica, porque es que algunos argumentan que es que yo estoy enfermo, postrado, y no puedo ir a predicar, y yo necesito que el Señor me haga el milagro para pararme de ir a predicar, y resulta que una vez enfermo da más predicación que estando sano y caminando. Lo digo por la experiencia propia. Cuando este servidor padeció el cáncer terminal de huesos hace 11 años y medio, algo de lo que me costaba era ir puerta a puerta a predicar el evangelio.
Pero el Señor me dijo, no, usted esté ahí enfermo y yo le llevo, en un día me llegaron 70 personas a visitarme y yo gozoso dando el evangelio. No necesitaba estar íntegro de salud para justificar de que tengo que colaborar al Señor de esa manera, no. Yo lo que necesito es creer que Él puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Y a veces los minusválidos, los limitados físicos le enseñan a uno. Cuando una persona en silla de ruedas lee, se carcajea y sonríe, y uno caminando y con 5 sentidos íntegros y todo, y serio y amargado. Entonces, cuestionémonos. Lo que sucede es que a veces nos pasa que, vamos a leer Proverbios 3, 3 al 4. Proverbios 3, 3 al 4. Nos pasa que cuando abandonamos los rasgos de crecer en Cristo, sobre todo la lectura de la Biblia, la oración, la adoración, el fortalecer la esperanza, entonces nosotros empezamos a desfallecer. Vamos a leer Proverbios 3, 3, 4, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero aquí es porque la forma como usted ha cambiado, se ha fortalecido en el Señor, es la que hace que los hombres vean que es válido. No es el contexto de cualquier hombre, es aquellos hombres que están fortalecidos también en el carácter de Dios y nos aprueban. Toma tiempo y esfuerzo apropiarnos de las promesas de la Biblia para con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuándo arreglamos nuestras vidas? Cuando arreglamos nuestras bocas. Porque por toda palabra que salga de tu boca serás enjuiciado o condenado. Entonces, llevamos 2 aspectos: lo negativo, eliminar lo negativo, fortalecer lo positivo. Vamos a la tercera recomendación: evite las comparaciones. Nosotros somos muy dados a compararnos. Y hay algo como anecdótico: todos somos únicos. Aprendemos eso, todos somos únicos. Así, a pesar de que sean gemelos o gemelas, todos somos únicos porque sus pensamientos no son los mismos, su comportamiento, su interior, etc. Todos somos únicos, pero todos queremos parecernos en las modas, en los peluqueados, en el estilo de juego de fútbol, en cantar, etc. Tendemos como a agruparnos. Y uno de los problemas de la infelicidad es ser monótono, o sea, todos lo mismo. Entonces, las comparaciones, hay un problema, trae condenación cuando no estamos en el carácter de Cristo Jesús. ¿Por qué al compararnos trae condenación? Porque podemos empezar ¿a qué? A codiciar, a sentir ¿qué? Envidia, egoísmo. Y ustedes saben que de los 3 pecados preponderantes, del cual se derivan los otros 3, es el orgullo, la envidia y el egoísmo. De esos 3 se derivan todos. Y entonces las comparaciones hacen que nosotros sintamos envidia. Ejemplo, ya uno lo conmueve porque a mí me ha pasado. Entonces uno a veces ora media hora seguido y tiene ese estilo de orar una media hora, bien, con su tiempo dedicado y todo. Y viene un hermano y le dice: yo todos los días oro 4 horas y me gozo esas 4 horas. ¿Usted cómo queda? Sinceramente, ¿cómo queda usted que se jactaba de media hora? Se decepciona. Pero el gran problema es esos 30 minutos están bien dedicados a esas 4 horas, que puede ser hasta oraciones repetitivas sin fundamento. Entonces el Señor nos insta a que no se haga comparaciones, porque el diablo quiere compararlo para que usted sufra, tanto en belleza, en apariencia, en posesiones, en estatus, en títulos.
Entonces, vámonos a Romanos 14, 22 para darnos una herramienta espiritual bíblica con respecto a esto. Romanos 14, 22, dice la palabra: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si yo considero que esos 30 minutos son adecuados y agradan a Dios, esa es mi fe para con Dios. Pero no tengo entonces que esforzarme a hacer una apariencia entonces piadosidad, aumentando a 2, 3, 4 y entonces superar al hermano 5. No, esa fe es conmigo para con Dios, la tengo solo para mí y Él es el que me la aprueba o no me la aprueba. Aprovechemos ahí Romanos 14, 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Yo necesito es vivir en función de agradar a Dios y no a los hombres. Si agrado a los hombres como consecuencia de reflejar el carácter de Dios, el tener la mente de Cristo, el vestido de Cristo, andar como Él anduvo, etcétera, ya es otro aspecto. Pero en primera instancia yo busco agradar a Dios. No debo agradar para que, entre comillas, gozarme en el ministerio, gozarme en mis obras. No, yo tengo que gozarme en Dios primero. Con eso entonces adquiero lo que estamos viendo, los soportes bíblicos para evitar esa inseguridad emocional. Cada uno de nosotros tiene Dios tiene a través de cada uno de nosotros planes y por eso no debemos compararnos. A cada uno se le dio un don o un ministerio como al Espíritu Santo le parecía, pero nosotros queremos hacer todo y resulta que tenemos unos dones y talentos otorgados y a veces cuando nosotros no funcionamos o no tenemos lo que pretendíamos es porque 3 razones. 1, no es el tiempo de Dios. 2, no es lo que me conviene. Y 3, no era yo el elegido para eso que estoy pidiendo. Entonces, cuando nosotros nos comparamos, es que asumimos que todos tenemos que ser iguales y no, cada uno recibió un don, un talento, una categorización. Y por eso entonces el Señor nos tranquiliza. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice que el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. ¿Planes de qué? De paz, de tranquilidad. Entonces cuando usted se ve como Dios lo ve y no como usted se ve o como lo ven los demás, no necesita compararse, no necesita minusvalizarse porque aquel hermano predica mejor, porque aquel tiene más elocuencia, porque aquel logra más almas, porque recuerden, unos siembran y otros ¿qué? Cosechan. Entonces, ¿por qué se va a frustrar que tal hermano lleva a los pies del Señor tal cuando la semilla ya venía de tiempo atrás? Entonces, no tenemos que tener inseguridades a través de esas comparaciones. Y hay un versículo que me gusta sobremanera referente a esto de evitar compararnos. 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Andamos no es porque vemos que tengo que comprar un carro mejor que el vecino, o tengo que tener un mejor consultorio que el colega, o tengo que tener mejor un vestido, o tengo que mejorar la musculatura porque no, nosotros andamos es por fe, por lo que no se ve y no por lo perecedero, por lo que se ve. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, viviendo y perdón la expresión, achicopalados por lo que el otro tiene, hace o sabe. No es así. Y para citarles un ejemplo, vamos al libro de Juan, capítulo
21, ya al final del libro de Juan, capítulo 21, versículos 19 y 22. Recuerdan que el Señor casi tenía exclusividad con 3 discípulos, ¿no? Los momentos especiales eran 3 discípulos los que lo acompañaban: Pedro, Santiago y Juan. Santiago también se le llamaba Jacobo. Entonces, siendo Pedro de ese trío, mire lo que le dice al Señor referente a su colega Juan. Arranquemos desde el 20. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía aquel discípulo a quien Jesús amaba, el que se había recostado en su pecho en la cena y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. O sea, yo tengo un plan con él, tengo un plan con usted, tengo un plan con el otro. ¿Por qué tengo que compararme? Eso es lo que el individuo llamado Satanás quiere, que usted se minusvalice al compararse. Cuarta estrategia: enfóquese en los potenciales, no en las limitaciones. Texto guía. ¿Recuerdan los 12 espías cuando fueron enviados por el Señor? Vámonos al libro de Números 13:33. El Señor, después de que sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó por el desierto. La travesía entre Egipto y la tierra prometida era más o menos ¿cuántos meses? Era más o menos 3 meses máximo. Pero enviaron unos espías para ver cómo eran las características de la tierra prometida. Y en Números 13:33 fueron 12 espías y regresaron. 10 dieron un testimonio y 2 dieron otro testimonio. Los 10 dijeron: también vimos gigantes allí, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Así les parecíamos ¿a qué? O sea, ellos ¿cómo se vieron? Minusválidos, incapaces. Pero el concepto de Josué y Caleb, ¿cuál fue? Fue el mismo que tuvo David con Goliat. Dice la Biblia, Romanos 8:31, si yo estoy con Dios, ¿quién contra qué? Entonces, Josué y Caleb sabían que el Señor les había prometido que iban a entrar a la tierra prometida, independiente de gigantes o no gigantes. Nosotros vemos siempre los gigantes y no vemos el poder de Dios. Por eso, cuando nosotros manejamos mal los enfoques de los potenciales, estamos en las limitaciones. O sea, estamos como los 10 espías, viendo los muros y las adversidades. Pero los que manejamos adecuadamente los potenciales, vemos que Dios es poderoso. ¿En qué es poderoso Dios? ¿En algunas cosas o en todo? Pero no nos apropiamos de eso y lo manejamos a veces en una forma errónea. Entonces argumentamos así con la boca que nos dice a flor de labio: todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Y entonces creen que van a lograr todo porque usted cree en Dios, porque usted piensa positivo y usted actúa y obtendrá todo. Mala predicación. El creerse usted mismo, el creer que Dios obrará y esforzarse, tendrá todo eso, es una mala predicación. Cuando Pablo dice aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses ¿qué? 4:13, es que no hemos leído los 2 versículos anteriores. He aprendido a contentarme ¿con qué? Con lo que tengo.
O sea, todo lo puedo en Cristo, en la adversidad, en la pela, en la pobreza, todo lo puedo sobrellevar eso. El mayor milagro que el Señor hace en un individuo con adversidad, llámese salud, llámese quiebra económica, no es restaurarle la salud, no es recuperarle la plata, es darle la tranquilidad que ha sido de la mano de Él, sale de esa zozobra. Todo lo puedo en Cristo con fortaleza, involucra que lo puedo enfrentar así no sea lo que yo desee. Entonces es una manera de enfocar los potenciales del poder del Señor en mí, pero no para lo que yo quiero, sino para lo que Él necesita en mí. Y a veces necesita que yo crezca espiritualmente, fortalezca mi fe, y por eso me pasa por terrenos cenagosos, fuego. El Señor dice en Isaías 43, te llevaré por las aguas, te llevaré por el fuego. No dice, voy a saltarlo, voy a evitar apagarle el fuego. No, nos va a llevar. Entonces, si cooperamos con Dios, podemos alcanzar lo mejor que Él tiene para nosotros. Pero si por nuestros temores y por nuestra seguridad no cooperamos con Él, no ejerciendo el llamado de ir a predicar, no ejerciendo el llamado a ejercer un cargo en la iglesia, etcétera, etcétera, entonces tenemos un problema. ¿Cuándo se pensiona un cristiano? ¿En qué momento se pensiona un cristiano? ¿Ah? En el momento que cierra sus ojitos aquí, en la tierra, ¿no? Entonces, nosotros no podemos rehuir que por edad o algo no tengamos el poder de ejercer lo que el Señor quiere en nosotros. Nos sentimos inseguros ya por perdón la expresión, la veteranía, que ya se me olvidan las cosas, etcétera. No. El Señor necesita de nosotros como colaboradores y nos mantiene capacitando. Eso es como cuando yo le pregunto, ¿usted se pensionó como cristiano? ¿Y hasta cuándo quiere que Dios lo perdone? ¿Hasta cuándo? Si ya se pensionó, entonces no hay perdón. No es que ya cerró la cartilla. Y entonces, ¿qué pasa? Debemos mantenernos firmes en todas las promesas de la Biblia. ¿Saben cuántas promesas hay en la Biblia? Hay 66 libros, hay 1189 capítulos, hay 31.103 versículos y hay 3.573 promesas en la Biblia para usted, para mí, para todos. Cuando yo me apropio de esas 3.573 promesas, me enfoco en lo potencial, no en las limitaciones. Entonces hagamos nuestra parte, que el resto depende de ¿quién? De Dios. Esfuérzate y sé valiente, que donde usted quiera que vaya, yo estaré ¿con qué? Contigo. Promesa de Josué 1, 6 al 9. Entonces, hagamos las cosas que amamos, siempre en el contexto de Dios. Hagamos las cosas que amamos, pero amemos lo que hagamos, ¿sí? A pesar de las adversidades. Por favor, dentro de esas potencialidades y no las limitaciones, tratemos de no decir, odio este trabajo, odio este cargo, odio esta situación. ¿Ustedes saben cuál es el bautismo del fuego en la Biblia? Es el tercer bautismo que enuncia la Biblia. Está en el libro de Lucas, está en el libro de Marcos y está en el libro de Juan. El tercer bautismo que menciona la Biblia es el bautismo de la aflicción del fuego. Y cuando el Señor nos pasa por algo, sea una función, una enfermedad, una función laboral o un cargo en la iglesia y todo, y usted dice, yo odio esto, es que no está entendiendo que a veces es la manera como el Señor lo está bautizando en tribulación para fortalecerlo y darle garantía de vida eterna. Hechos de los Apóstoles 14:22 dice, y confirmando el ánimo de los discípulos les dijo, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los. Entonces una potencialidad que tenemos que nosotros explotar para fortalecernos espiritualmente, de que el Señor me lleva. Entonces no odien la circunstancia que está pasando, porque a veces es la herramienta que el Señor está utilizando para purificarlo.
Por eso a veces uno dice, qué bendición. Tampoco es que declare, este dolor se lo dedico al Señor para expiación de pecados. Tampoco es eso. Y otro aspecto de ver las potencialidades es que ¿quién es el que lo enaltece a usted? ¿Los hombres o Dios? En el contexto de la Biblia, el que verdaderamente enaltece es ¿quién? Vamos a leer un pasaje bíblico porque es que nosotros buscamos el concepto. ¿Qué dijeron del sermón? ¿Qué dijeron de la conferencia? ¿Qué dijeron de la reunión? ¿Qué dijeron del almuerzo? ¿Qué dijeron del vestido? Todo sujeto al vicio de la aprobación. Hay libros escritos sobre el vicio de la aprobación, el yugo de la aprobación. Vámonos al libro de Salmos 75, 6 y 7. Dice: porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Entonces Dios es el que enaltece. ¿Cuándo? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Porque es que uno busca el enaltecimiento, es para ese ego, esa soberbia, esa arrogancia. Recuerde el orgullo, uno de los pecados graves. Dice la palabra, Primera de Pedro 5, 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo, y puede que no sea aquí en la tierra, puede ser en el momento de la glorificación, pero como todos buscamos es aquí, ser ensalzados, alimentar ese ego, entonces eso es lo lamentable. Y les voy a compartir de Lucas, un pasaje que lo pone a uno a pensar. Dice Lucas capítulo 6, Lucas 6, 26. Lucas 6, 26, para aquellos que esperan. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de qué. Pero eso es lo que yo quiero. Y no sé si estamos haciendo las cosas bien y no, y el diablo gozándonos, porque ese enaltecimiento viene a través de un orgullo, una arrogancia, una suficiencia, una expresión de suficiencia material, etcétera. Quinta herramienta, ejercite sus dones. No sé, a veces nos dicen, introspecte cuáles son sus dones. Todos tienen dones aquí, ¿qué dicen? Todos debemos tener el don inefable de Cristo Jesús en la manera de comportarnos. El don del amor, que es ¿qué? ¿Dios es qué? Por eso debemos reflejar a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, busque algo que le guste hacer, hágalo bien y hágalo una y otra vez. Porque si lo hace una y otra vez y está fortalecido en una herramienta que el Señor le da, difícilmente va a fallar, difícilmente se va a sentir descorazonado, decepcionado o inútil. Entonces enfóquese, no haga muchas cosas a la vez, sino haga una cosa bien, repítala, ¿sí? Y hay un problema. Romanos 11:29 dice: los dones de Dios son ¿qué? Irrenunciables. Dos cosas, el don y el llamamiento de Dios. ¿Son qué? Irrevocables quiere decir irrenunciables. Pero aquí yo veo muchos hermanos que el llamado a ser de la junta, no. Y es un llamamiento de Dios, no es solo el don. ¿Por qué? Porque se sienten inseguros. Yo no soy capaz con ese cargo, yo no sé qué, no tengo la personalidad, yo no sé qué. Sacando excusas por esa inseguridad emocional. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si yo no estoy en el Señor, sino fundamentado en la capacitación solo del hombre, exclusiva del hombre, voy a fallar. No podemos exceder la gracia que viene del cielo. Toda la gracia viene del cielo, de lo alto.
Y nosotros a buscar que el Señor nos da algo dentro de limitaciones y nosotros a querer sobresalir en esa debilidad. El Señor sana completamente a quien le hace el milagro de sanación. ¿Qué dicen ustedes? Que nos predican, Dios sana completamente. Y yo le digo, ¿y Pablo? Pablo no fue sanado completamente, quedó con debilidad visual y el Señor se gozó en esa debilidad, pero tenía los dones ¿de qué? De evangelizar, ¿de qué? De servicio, un montón de dones. A pesar de la limitación, seguía ejerciéndolo con gozo y júbilo hasta la muerte. Entonces ejercitemos los dones. Una exhortación que le dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:6. Una estrategia para vencer todo esto de la inseguridad emocional. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, no debemos ser vagos con nuestros dones. Cuando nos llamen a cuenta por los talentos, yo lo enterré. ¿Y qué le va a decir al Señor? Siervo malo. Por esa inseguridad emocional. Si usted ejercita el don, adquiere seguridad. Tenga la valentía de ser diferente. El hecho de que predique, el hecho de que se pare en alguna cosa de una institución o algo, a veces nos da pena, porque lo hacen muy pocos. Usted ora en público en una institución donde hay muchos científicos, ¿le da pena? No pide permiso para orar y darles tranquilidad a través de una oración. Yo lo hice y me ha funcionado sobremanera. Ahora cada vez que entro a juntas médicas con científicos, algunos no creyentes dicen, doctor, ore antes de empezar. Y al finalizar, doctor, ore porque nos fue bien. Lo vengo haciendo hace 5 años, pero duré 5 sin hacerlo. ¡Qué vergüenza! Porque no le he dado espíritu de cobardía, dijo el Señor en 2 Timoteo 1:7, sino espíritu de ¿qué? De amor por aquellos que están en esa necesidad, en ese momento los colegas. Fruto del espíritu fue lo que me dio el Señor. Entonces tengo que la valentía de ser diferente. Ejemplo, Daniel. ¿Daniel fue diferente? Sí, la alimentación era diferente a los otros. Durante los 3 años fue diferente. Y sus amigos, Abednego, Sadrach, ¿cierto? Pero recibió la recompensa. El Señor luego lo puso al cargo del gobierno por ser diferente. ¿Fueron diferentes los 3 amigos? Sí, no se inclinaron ante la estatua ni nada. Y a pesar de que el Señor dijera que no actuaban, no iban a... eran diferentes. Nosotros tenemos que ser diferentes, nos da pena. Escondemos la Biblia porque como que somos raros. Espíritu de cobardía. Y los cobardes no entran al reino de los cielos. Entonces nosotros, para ser diferentes, debemos ser controlados por el Espíritu Santo, no por las personas, no por los prejuicios, no por su mentalidad, porque le da pena y no va a actuar. No saque excusas de que usted es joven. Vimos en la lectura bíblica que Jeremías era muy joven, decía que hasta en unas Biblias como si tartamudeara, que yo soy muy joven. No, la juventud no es impedimento. Timoteo también era muy jovencito cuando Daniel y los otros amigos se ofrecieron ser diferentes, eran jovencitos de 17, 18 años. Aprenda a hacerle frente a la crítica. Usted tiene una validez interior o una validez exterior, aprobado por lo que la gente dice, por lo que la gente comenta, por lo como actúan con usted o por lo que Dios ha hecho con usted. Eso es hacerle frente a la crítica. Si tenemos el Espíritu de la verdad, ¿cuál es el Espíritu de la verdad? Juan 16, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Entonces no debemos consultar con otros, especialmente cuando sentimos el llamado o nos hace el llamado a través de alguien, ya sea para el bautismo o ya sea para cargo de la iglesia. No debemos consultar con otros, ¿sí? Y procuremos no dar conceptos u opiniones si no nos las han solicitado. Ser prudentes en ese sentido, porque podemos ser piedra de tropiezo. Determine su valor propio
No permita que otros lo hagan por usted. Marcos 1:11 dice el Padre al Hijo, porque en ti tengo ¿qué? Complacencia. Usted tiene que complacer al Señor, no al mundo, no al medio que nos rodea. Tengo que complacerlo es en el sentido de sujeción de autoridad a mis padres, ¿sí? A las normas de la iglesia, al llamamiento de Dios, pero eso es de un contexto espiritual. El que se acerque a Dios a través del Hijo no será echado. Juan 6:37 dice que el que viene a mí, a través, yo no lo he hecho, dice el Padre, a través de mi Hijo, el que se acerque a mí, yo no lo he hecho. Entonces, soy valioso en el Señor, no me van a rechazar. Dice la palabra del Señor en Isaías 40, el valor propio que yo tengo ante Dios. Yo soy como la niña de ¿qué? De sus ojos, tengo un valor intrínseco, poderoso ante el Señor. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. En la palma de mis manos te llevo esculpida. Tus murallas están siempre ante mí. Isaías 49:15 y 16. Soy muy valioso ante Dios, ese es mi propio valor, no que lo que me imponga la sociedad, no que lo de la sociedad de consumo. Todavía con ese celular de hace 15 años y yo me lo creo y me endeudo. No trate de encontrar el valor en su rostro o en su cuerpo o en las cosas que posee, en lo que hace, en lo que otros piensen, en cómo lo traten a usted. No, usted vale por lo que Jesús derramó su sangre en la cruz por usted, no por la opinión de los demás. Y el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran ¿qué? El Señor me ¿qué? Me recoge, me recibe, ese es mi valor propio. Mantenga las faltas en perspectiva. No importa cuánto usted se vea bien, siempre usted va a encontrar algo que no sea de la satisfacción suya y eso es alimentado por el enemigo. Todos le dicen, pero está bien. No, las piernas están como gordas. Yo no sé qué. No, la papada, ¿no? Entonces, por ahí tengo un amigo que está haciendo ejercicios para la papada y no tiene papada, pero hace porque le dijeron que tiene papada. No, tiene que hacer la aceptación. ¿Por qué a veces no nos aceptamos? Porque no tenemos claro quién nos hizo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Quién? ¿Quién nos creó? El autor material de la creación es Jesucristo. Si soy hechura de Jesucristo y yo me lamento de la apariencia que tengo, de los defectos que tengo, de las debilidades físicas, me estoy lamentando de la obra del Señor en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, tengo fruto de contentamiento, tengo que pedir contentamiento para aceptar cómo me hizo el Señor. Y a veces yo tengo pacientes que van con unas mujeronas, de esas que dicen los amigos estrogénicas, hermosas en su parecer, en su porte, en su garbo, y él, cual enanito, gordito y sin agraciado. Y yo le dije, ¿cómo se consiguió esa mujer? Dijo, el Señor me la trajo a la casa. Yo soy profesor de canto y a ella le gustó cómo le enseñaba el canto a la hija y desde 3 años somos esposos. Y no es ningún Brad Pitt, no es ningún Ashton Kutcher, etcétera. Tenía su perspectiva, eso es como el vaso medio lleno, ¿no? O medio vacío. Según la perspectiva, el negativo dice, uy, medio vaso nomás. El optimista dice, uy, medio vaso de agua, conejo calvo, la mitigo la sé. Así pasa. Mantener las perspectivas, los defectos es, tienes otras cosas, no se enfoque en esas y a veces unas cosas opacan las otras. Y para terminar, descubra la verdadera fuente de seguridad en sí mismo. ¿Cuál es la verdadera fuente de seguridad en sí mismo? La verdadera confianza en sí mismo es ¿quién? Dios. Proverbios 3:26. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Preso en qué? ¿En la cárcel? No, preso en las inseguridades, en las incertidumbres, en todo lo que no está reafirmando mi valor ante Él.
Si Dios dice que somos algo, entonces lo somos, aunque otros estén de acuerdo o no. Yo le creo al Señor. Como me dijo una amiga, lo que usted me diga o piense de mí, me critique, es asunto suyo, no es mío. Y aprendí. Pero yo no me puedo dejar juzgar de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, no me puedo dejar juzgar de ellos. La conciencia guiada por el Espíritu Santo es la que ejerce en mi juicio. Escucho lo que dicen y con sabiduría e inteligencia lo aplico a mi vida y a mi proceder, pero ellos no son mi juicio. Cuando yo me dejo enjuiciar, pierdo, porque estoy entonces usufructuando. Mía es la venganza, de nadie más. ¿Quién dice? Jesús. Entonces nuestro verdadero fuente de seguridad en nosotros mismos es el Señor, que nos da todo lo que necesitamos. Cuando usted acepta la renuncia, cuando acepta la crítica, invita a la renuncia. Entonces el diablo va a proceder de que usted en el ministerio o donde esté le hagan crítica, y entonces votamos. Y entonces el llamado de Dios, el don de Dios se volvió revocable, renunciable. Y eso es lo que pretende el diablo, que nos creamos las críticas, los llamados a ver las debilidades, etcétera. Fortalezcámonos en el Señor. Hay que crecer en el Cristo para poder tener esa fortaleza, crecer en Cristo rápidamente. Una vida de espíritu, una vida de amor y unidad, una vida de oración, una vida de lectura, una vida de sufrimiento a través de las tribulaciones, una vida rindiendo fruto y una vida con esperanza de oración. Que el Señor nos bendiga para salir avantes ante la inseguridad espiritual, emocional. Les invito a abrir sus signarios en el himno número 310.